Buenos días a todos. Vamos a comenzar la segunda jornada de nuestro congreso. Gracias a todos los madrugadores porque por lo menos hay un poco ya de quórum en la sala para que Guillermo comience. Siempre da miedo ser el primero de la segunda mañana en comenzar las charlas, ¿no? Guillermo Ramis, creo que la gran mayoría o todos ya lo conocéis. Es licenciado en veterinaria por la Facultad de Murcia, es doctor en veterinaria también por la Facultad de Murcia, es diplomado del FPHM y yo creo que una de las cosas, aparte, lo comentábamos el otro día en la cena, aparte de su labor como profesor, yo creo que es muy importante que es una persona con 30 años de experiencia y que su primer bagaje en la profesión fueron 13 años en la producción porcina en una de las empresas referentes en España como es Cefusa de Murcia, ¿no? Entonces, creo que con eso Guillermo dice que es lo importante de su presentación. Y después vamos a ver el tema de enfermedades emergentes, que siempre es un tema que está de actualidad porque desgraciadamente siempre tenemos enfermedades y entonces creo que nos va a dar una charla interesante y al final de la charla tendremos las preguntas. Entonces, Guillermo, cuando quieras. Buenos días. Se me oye, ¿verdad? Y aunque no tuviera el micrófono también. Lo primero que quiero es agradeceros a vosotros que estéis aquí. Siempre es duro dar la primera charla después de la cena de gala. Así que os agradezco muchísimo que os hayáis levantado pronto para venir a verme. Agradecerle, por supuesto, a José Luis la presentación que me ha hecho. Muchísimas gracias. Y a Ana por la invitación para estar aquí. Esto quiero agradecérselo especialmente a José María González, que fue el que me dio un tema tan facilito, ¿no? Como las enfermedades emergentes. Joder, en un país donde desde el 20 para acá hay gente que es capaz de meter en la misma frase simbionte, modelo estromboliano, tormenta de citoquinas y epidemiología de una pandemia. Esto es complicado, ¿eh? Pero bueno. Como yo realmente en este país, insisto, hay mucha gente que sabe mucho más de enfermedades emergentes que yo, voy a tratar de llevarlo a lo mío sin que os deis cuenta, pero antes o después os daréis cuenta. No os preocupéis. Bueno, vamos a empezar pues haciendo una pequeña definición de qué es lo que creo yo que es emergencia, reemergencia, agravamiento, porque muchas veces hablamos de estos términos y no queda muy claro de qué estamos hablando. Muy breve historia y sobre todo hablando de One Health. Insisto, desde el año 20 algo ha cambiado rotundamente y ya todo el mundo entiende que muchas veces las emergencias pues, van a ser comunes en veterinaria y en medicina. Causas, ahí es donde vamos a enfocar en lo mío. Y algunos ejemplos evidentes. Os voy a poner 3 ejemplos que son muy evidentes de lo mío. Ya veréis qué es lo mío. Y finalmente, pues unas pequeñas conclusiones. Bueno, vamos a definir el escenario. Y el escenario, pues, es que si uno va al DRAE, ya sabéis que yo soy muy friki de estas cosas y cuando no sé algo, pues voy al diccionario. Soy de esa generación, no había Google. Pues va uno y busca emergencia y pues la segunda y la tercera definiciones pues van bien. Suceso, accidente que sobreviene, es decir, algo que aparece, nuevo. Cuando uno va y busca en el DRAE reemergencia, descubre que en castellano esa palabra no existe. No hay forma de encontrar reemergencia. Digo, pues ¿qué voy a hacer? Imbuido del espíritu de mis alumnos, me voy a la gran fuente de saber más allá del DRAE, que es Google, y le pones definición de reemergencia y te aparece esto. Resurgimiento de enfermedades que ya habían sido anteriormente erradicadas o su incidencia disminuida. Bueno, me cuadra, no está mal. Pero ¿de dónde sale el que usemos el término reemergencia? Me sigue picando un poco la curiosidad. Tiene que venir de algún sitio y viene de aquí. Es un anglicismo realmente de reemergence que pone the act and instant of reemerging y cuando uno busca reemerge dice pues to emerge or appear again, es decir, to aparecer de nuevo. Algo que aparentemente estuvo, que de una forma o de otra ha dejado de ser evidente, pero que por alguna causa, la que sea, vuelve a aparecer y a estar presente. Para mí una emergencia, insisto, es aquella enfermedad que no estaba y aparece nueva, con expresión clínica nueva o en una población en la que no existía esa enfermedad y de repente aparece y tenemos buenos ejemplos. Una reemergencia es esa enfermedad que o bien la controlamos o bien la erradicamos, estaba inaparente o no estaba y estuvo y de repente vuelve a aparecer, también por la causa que sea.
Y tengo otro elemento que es el agravamiento, que es muchas veces lo que ocurre, que es una enfermedad que hemos tenido, que es habitual, que sigue estando, pero cuya gravedad o cuyas consecuencias clínicas, patológicas o económicas de repente cambian y se agravan notablemente con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y de estas también tenemos unas cuantas. Si hablamos de historia de pandemia, no os preocupéis que no me voy... Perdón, ¿en qué tendré la cabeza? De emergencias, no os preocupéis que no voy a saturar con números, cifras, países, mapas, va a ser muy breve. Pues a mí este gráfico me encanta, lo hemos utilizado todos muy ampliamente. Este gráfico es de François Madec. Ya sabéis que este fue el genio que cogió el sentido común, hizo 20 puntos que se pueden aplicar en granjas de 200 cerdas o menos y con esto dijo pues, que eran los puntos de Madec para el control de una de las enfermedades emergentes, que es la circovirosis porcina. Pues Madec hacía un poco una singladura de qué había ocurrido desde los años 60 con las enfermedades, pues empezando por las parasitosis, las enfermedades sindrómicas, las grandes enfermedades monofactoriales como la africana o la fiebre aftosa, y luego él ya decía que habían empezado a aparecer enfermedades emergentes por causas muy variadas, como por ejemplo pues la intensificación, el pasar de extensivo a intensivo hizo que las parasitosis cobraran menos importancia, esto también ocurre, sería el ejemplo contrario. Luego, pues evidentemente, la disminución de las grandes enfermedades monofactoriales atendía pues, a esos programas de control y erradicación que se han puesto en marcha en todo el mundo para quitarlas de en medio. Y la aparición de las enfermedades emergentes, pues hay toda una gama de causas que pueden hacerlo. Definitivamente la intensificación es una de ellas y definitivamente el incremento muy notable de densidades en las zonas donde ya había altas densidades pues va a ser otra. No olvidemos que la probabilidad de que aparezca un nuevo patógeno se multiplica de forma exponencial con el tamaño de la población de la que estemos hablando. Bueno, y de repente aparece un nuevo actor porque nos enseñan una frase muy bonita que es One Health. Eso sí, cuando aparece una pandemia de la que los sanitarios... Y no me malinterpretéis, estoy casado con una sanitaria, pero cuando aparece una pandemia de la que los sanitarios humanos no tienen ni puta idea, se olvidan de consultar con los que llevamos lidiando con pandemias y con planes de erradicación y control por los últimos 150 años. Cuando yo les explico que ellos han sido capaces de erradicar en España 3 enfermedades y nosotros en 120 años vamos por 20 y tantas, siempre me dicen lo mismo, pero vosotros matáis a vuestros pacientes. No, eso sois vosotros. Nosotros muchas veces no nos dedicamos a vacunar y a controlar de otras maneras, ¿vale? Pero esto es un elemento que tenemos que meter ya en nuestra ecuación, porque ya todo el mundo entiende que cuando hablamos de emergencias en humanos van a aparecer siempre elementos como, fijaros, esto es todo una ristra de causas y contacto humano-animal es la única causa que se cita 2 veces. Queda claro que nuestras emergencias, antes o después, van a suponer un problema, porque algunas de ellas pueden suponer un problema de emergencia en humanos. Y fijaros, esto es un artículo publicado en una revista Impacto en el año 19. Ya se habla que el 75% de las enfermedades pues han aparecido en animales y se han exportado al humano. Cuando, cuidado, a veces es al revés. Y luego, por ejemplo, hablaremos de la gripe. No queda muy claro, pero la primera vez que se describe la gripe en el cerdo coincide con el brote de gripe española en humanos. No se sabe muy bien cuál fue el sentido, pero esto es una realidad. Y esta es otra realidad. Encontráis listados de enfermedades que compartimos entre animales y humanos, fauna silvestre o animales domésticos, donde queráis. Y todo esto en sí pues pueden constituir una reemergencia en muchísimas partes del mundo. Y no debemos jamás de perder la vista. Efectivamente, los programas de control y erradicación de enfermedades zoonóticas pues cada vez van a ser más intensos y van a cobrar más importancia. Interesante cuando luego vemos las emergencias de animales, esto está sacado de un artículo de Swiss, sin autor, pero que está supervisado por Kim, y empezamos a encontrar cómo dentro de las enfermedades de emergencia de animales ya se citan también pues, cuestiones socioeconómicas o geopolíticas en el humano que podrían promover la emergencia o la reemergencia de enfermedades en los animales o de zoonosis que vienen de los animales. Cuando ya hacemos una lista específica de las nuestras, pues si empezamos por las emergencias, insisto, de la primera de las grandes emergencias que podemos hablar de esa gripe porcina que aparece en el 18, que aparece junto con la gripe española, que la pobre de española no tenía nada, pero bueno,
Desde que yo estoy en el negocio, y esto, como dice mi amigo Joan Bember, desde que yo estoy en el negocio han aparecido 3 enfermedades emergentes. A esto, a poco que le hagamos una buena estadística, el culpable soy yo, pero no es cierto. Pero sí es verdad que me ha tocado asistir ya a 3 emergencias. Yo empecé un par de años después de que apareciera PIRS, síndrome respiratorio reproductivo porcino. No era en absoluto lo que es ahora. Luego vi aparecer dramáticamente la circovirosis porcina en toda su plenitud y debo decir que siempre le he echado en cara a los laboratorios que sacaron las primeras vacunas justo el año que yo me fui a la universidad. Bueno, parecía que estaban esperándolo. Y luego vi aparecer el síndrome del fallo en el crecimiento por destete, el PFITS mítico, que también pues hemos visto. Y luego hay otra serie como virus IPA y Gendra, que son virus que también proceden de los murciélagos. Cuando uno estudia un poco de emergentes, parece que los murciélagos se han empeñado en acabar con la mayor parte de los seres vivos del mundo. Pero tampoco creo que sea así. En fin. Vírica epidémica, que como veis está en la lista de emergencias y en las de reemergencias, porque en algunos países ha sido emergencia, no estaba, no existía, aparece nueva. En otros países ha sido reemergencia, luego hablaremos de ellos. Y luego, pues, todos estos virus que efectivamente se describen de novo, que no existían o al menos no se habían descrito. No perdáis de vista una cosa, muchas veces la aparición de estos patógenos en las poblaciones está diferida a bastantes años con respecto a la aparición de la clínica. Y casos mucho más estudiados y mejores que los nuestros, como por ejemplo el virus del SIDA, ya circulaban en las poblaciones humanas en los años 50. Hasta los años 80 no empieza a producir un efecto clínico y esto pues muchas veces es una cuestión de variación en la población y variación en el patógeno, que es lo que veremos luego. En las reemergencias, africana, clásica, son 2 de las grandes reemergencias actuales. Algunos países del mundo, incluso aftosa, la han tenido, la han erradicado, vuelve a aparecer sistemáticamente. Y agravamientos, pues evidentemente todos somos conscientes de que la aparición de PIRS pues, produce un agravamiento de las bacterianas bastante marcado, como por ejemplo enfermedad de Glasser. ¿Y qué vamos a decir ahora mismo de la situación entérica en la que nos encontramos, que produce un incremento de la frecuencia de colibacilosis o de la gravedad de colibacilosis y de disentería o de streptococia? Fijaros que esto está metido en el intestino y esto nos fue una sorpresa como mínimo interesante para nosotros, pero no para Silvia, que era la que había descrito el modelo de translocación del estreptococo. Bueno, pues esto es más o menos con lo que vamos a lidiar en el humano. Y luego tenemos grandes flipadas, como los retrovirus endógenos porcinos. ¿Alguien ha tenido alguna vez un evento relacionado con retrovirus endógenos porcinos? Ya decía yo. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque esto yo sí lo conozco bastante bien, porque esto fue una de las graves preocupaciones de los que nos dedicamos a otra de mis cosas extrañas, que es el senotrasplante. Porque este es el nivel máximo de adaptación que hay entre un huésped y un hospedador, que es un insertado vírico que jamás da lugar a un virus. Si un virus, su único objetivo es preservarse, pues hacer un insertado y que la célula eucariota jamás lo exprese, pero sí lo transmita en la descendencia a las siguientes células, es el nivel máximo de adaptación. Bueno, pues hay 4 retrovirus endógenos porcinos, los conocemos, y en los años 90 alguien supuso que podía ser un riesgo ponerle un hígado de cerdo a una persona inmunosuprimida y que estos virus se activaran. Tengo una noticia que daros. Llevamos 60 años utilizando tejidos de cerdo, por ejemplo, para las válvulas cardíacas, y no hay un solo evento relacionado con los retrovirus endógenos porcinos. Sin embargo, en algunas listas aparecen, ¿no? Que a mí me hace gracia. Digo, esto para dar miedo pues está bastante bien. Bueno, no os olvidéis de una cosa. Hemos hecho un tránsito muy interesante en producción animal que ha hecho que en algunos casos haya habido reemergencias, en otros haya habido agravamientos y que en el futuro puede ser que haya pues más eventos de este tipo, porque de una forma de producir hemos pasado a una muy contraria, que es eliminando muchos elementos de prevención de enfermedades, como eran los antibióticos o los metales. Es verdad que cada vez que se produce una prohibición de esta, pues yo siempre hablo de esta chorrada, pero es verdad, creemos que se va a producir un EEM. Esto lo digo sobre todo por los jóvenes, que no sois tan antediluvianos con nosotros. ¿Qué es un EEM? Pues un evento de extinción masiva. Cada vez que se produce una prohibición decimos, se van a morir todos los cerdos. Nada, mentira. Si desde el primer evento de extinción masiva que creíamos que iba a ocurrir a hoy, España produce el doble de cerdos. No se han extinguido, ni mucho menos. Cada vez que cambiamos algo, algo cambia, pero cada vez que cambiamos algo nos adaptamos. Y bueno, según esto también, pues cada vez que aparece una enfermedad emergente, pues tenemos la tentación de pensar que va a ser el Armagedón final y que se va a producir una extinción de los cerdos. Olvidaros, no se extinguen. Causas y factores, pues yo decía que esto es un poco una lista, una de las listas más interesantes que he encontrado sobre causas, pero ya os digo que os voy a llevar a lo mío, que va a ser
los cambios genéticos que se pueden producir en los patógenos cuando es una enfermedad sujeta a la acción de un patógeno o los cambios de susceptibilidad del huésped. Porque no os olvidéis que siempre va a haber una interacción o va a haber muchas interacciones que van a ser entre huésped, entre hospedador, Vamos a enfocarnos en lo mío, cómo influye la genética en la acción que puede ejercer un patógeno o en la resistencia o susceptibilidad que puede tener un individuo. ¿Veis cómo hemos acabado al final en lo que yo quería hablar? Bueno, no os olvidéis, aquí hay dos vertientes. Este animal puede tener una dotación genética que influya notablemente en cómo le aparece una enfermedad o no, lo resistente o susceptible que sea una enfermedad o no, y en toda la gama de patógenos, que todos tienen un ácido nucleico, evidentemente las variaciones van a ser las responsables de que una enfermedad pueda ser más grave o no, incluso son las responsables de una emergencia, muchas veces clínica. Ese virus empezó a diseminarse por las poblaciones. También sabemos que PIRS estaba antes, mucho antes de la expresión clínica. Sabemos que Zirco estaba mucho antes de su expresión clínica, pero de repente ocurre algo que hace que aparezca una variante agresiva, patógena o más virulenta de la que había y empiece a expresarse dicha enfermedad. Fijaros, me gustaría repasar un concepto con vosotros, que es el de heredabilidad. Por hacer una definición que con mis alumnos me funciona, sería el porcentaje del fenotipo que se dé exclusivamente a los genes. Y pues podemos agrupar los caracteres por heredabilidades bajas, medias y altas. No os calentéis mucho la cabeza, los caracteres reproductivos tienen heredabilidades bajas siempre, es decir, la mayor parte de la varianza en esos caracteres va a depender de factores que no son los genes que lleva el animal. Los caracteres productivos van a tener una heredabilidad media, es decir, una parte importante depende de la genética y otra parte importante de todos aquellos eventos que no sean genética. Y tenemos un tercer grupo que van a ser los que tienen la heredabilidad más alta, que son los de características de canal y morfológicos. Estos son los que tienen mayor heredabilidad, es decir, una parte muy importante del fenotipo y de la variación del fenotipo va a depender de los genes que tenga el animal. Y de repente empezamos a meter cosas muy interesantes que van a ser efecto PIRS nacidos vivos y le calculamos la heredabilidad y ya veis pues, que tiene una heredabilidad baja. O susceptibilidad a la hernia escrotal. De esto hablaban ayer los de las genéticas. ¿Por qué? Y veremos ahora, cuando se empiezan a utilizar menos animales, empiezan a aumentar ciertas enfermedades. O la SP ratio frente a PIRS, que tiene una heredabilidad media interesantemente alta. Bueno, pues ya empezamos a manejar este tipo de cosas. Por tanto, empezamos a ser conscientes de que la genética tiene mucho que decir en enfermedades que tenemos frecuentemente, pero que pueden constituir una emergencia o una reemergencia. ¿Qué ocurre siempre en una población cuando hay un patógeno que entra de nuevo? Pues evidentemente primero hay una situación de alta morbilidad, alta mortalidad, y a partir de ahí se empiezan a seleccionar dos cosas, que son hospedadores más resistentes y patógenos menos agresivos. ¿Por qué? Porque un patógeno, su intención jamás es la de matar a toda su población hospedadora, porque si no desaparece él. Así que se tiene que llegar a ese equilibrio donde haya cepas poco patógenas y animales resistentes, que será la situación óptima para todo el mundo. Bien. Y eso, evidentemente, con interacciones con el ambiente, con la nutrición, con el manejo, con una gama muy amplia de factores. A mí me gustaría llamar la atención de un factor que ya en otras ocasiones pues he recalcado, que es el número de machos que tenemos sobre el número de cerdas. ¿Por qué? Porque esto me indica un impacto individual, cuánto un único animal puede impactar sobre una población. Si vemos estos datos, quizás sean de hace 5 o 6 años, pero bueno, hace 5 o 6 años en Europa esta era la ratio de cerdas que había por berraco. Cada berraco impacta en un número importante de cerdas. Si vamos más allá y hacemos cuentas y vemos cómo ha cambiado también la forma de inseminar, desde una forma intracervical clásica hasta el extremo que sería la intrauterina profunda, pues hemos ido disminuyendo el número de espermatozoides y, por tanto, aumentando el número de dosis que podemos obtener por cada eyáculo de cada berraco. De 2.000 hemos pasado a 10.000 si todos utilizáramos la intrauterina profunda, que no la utiliza prácticamente nadie, solo de forma experimental o en ciertos núcleos. Pero la postcervical prácticamente la usa todo el mundo ya, con lo cual estamos hablando del doble de dosis por cada berraco. Si tomamos además y hacemos cuentas muy simples, la media española más o menos de dosis por parto en una empresa tipo, que podrían ser 2,6, o nos vamos al extremo los daneses, que ya sabéis que suelen tener cifras muy buenas en general, pero que a veces a mí me generan alguna duda en general. Pero ellos hablan de 1,6 dosis por parto. Pues esto es el número de partos que haría un berraco que produce 3.000 dosis seminales, utilizando un 20% intracervical y un 80% postcervical, que es muy frecuente en muchas empresas. Estamos hablando que un único animal puede impactar en el genoma de entre 14 y 28.000 animales. Esto ha cambiado fundamentalmente.
Esto puede ser muy bueno desde el punto de vista del progreso genético, pero puede tener un inconveniente serio, que es que ese animal meterá genes que pueden producir susceptibilidad a enfermedades o, como decían los de las genéticas ayer, incluso alteraciones morfológico-anatómicas, que hemos visto con una heredabilidad muy alta. Y en cuanto pasamos a la postcervical, yo estuve 4 años genotipando animales como un loco por hernias, porque simplemente cada berraco impactaba de una forma mucho más marcada sobre la población. Y como os dije, voy a poner 3 ejemplos en los que yo puedo hablar de lo mío, es decir, la genética, y voy a poner 3 ejemplos bastante diferentes. Uno en el que no hay un patógeno, pero la genética del animal es fundamental para que aparezca. Otra en el que ya vamos conociendo cómo la variación genética del patógeno influye, pero todavía no sabemos mucho de cómo influye la variación genética del hospedador. Y otra, una enfermedad facilita, que prácticamente no nos da problemas, en la que ya empezamos a entender algo de cómo influye la dotación genética del patógeno y la del huésped y cómo interaccionan ambas dotaciones genéticas. Vamos a ello. La primera, PFTS, una enfermedad que aparece hace relativamente poco tiempo, no tiene ni 15 años siquiera, y es una enfermedad bastante interesante que nos empieza a despistar, porque tiene una clínica bastante confusa con respecto a otras enfermedades. Esta enfermedad la hemos conocido también como síndrome catabólico. Ya está descrita prácticamente en todos los países de producción porcina. Se describe por primera vez en Canadá. Yo siempre digo lo mismo. La describe John Harding, que fue el mismo que describió el desmedro. A mí esto como mínimo me llama la atención. Yo creo que John se está asegurando el trabajo y cada X tiempo genera una enfermedad nueva. Yo ahí lo dejo. No hay relación con los principales agentes patógenos y esto es lo que nos empieza a calentar un poco la cabeza cuando aparece, porque vemos un desmedro, bueno, estamos ya acostumbrados, llevamos años lidiando con el síndrome de desmedro, con la circovirosis sistémica, pero resulta que no encontramos circo, no encontramos ninguno de los patógenos mayores y los animales realmente acaban bastante mal. Y esto además, una aparición después de la primera semana por destete, que es un momento crítico en la vida de los bichos, y en ese momento, pues gracias a personas como Enric Barco, que está ahí sentado, o Vicente Magaña, que también está allí sentado, pues empezamos a plantearnos si hay una influencia genética en la aparición de semejante enfermedad. Y hacemos una cosa que es muy simple, cogemos casos donde hay animales enfermos, no solo en España, no sé por qué el punto de Polonia pues se me ha quedado ahí casi transparente, pero cogemos casos en España y en Polonia, y en España tenemos la oportunidad, pues gracias a Vicente Magaña o gracias a González Contreras, de tener casos control, granjas donde podemos coger animales enfermos y sanos simultáneamente. Y esto nos permite hacer pues, un tipo de comparación muy interesante. Lo primero que hacemos es confirmar que se trata de un diagnóstico de PFTS. Esto no es fácil y requiere siempre pues, de hacer histopatología y sobre todo descartar de forma muy estricta que no haya un patógeno mayor, que no haya circo, que no haya PIRS, que no haya gripe, que no haya patógenos que pueden estar produciéndote un desmedro de los animales inmediatamente después. Y nos planteamos la forma más fácil, y ahora lo veréis, de determinar la genética. Dime quién es tu padre y te diré si tu padre te está influyendo de alguna manera. Pues eso es lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue pues, esa exclusión clínica. Esa clínica es muy evidente. Fijaros, los animales pierden condición porque realmente comen poco, tienen estereotipias orales muy marcadas. Fijaros que este bicho está mucho más interesado en darle por saco a su compañero que en comer. Pues esto es una de las características, por ejemplo, del PFTS. Estos animales tienen semana y media por destete. Es verdad que esto está hecho en la granja de Vicente, estos vídeos, y bueno, pues Vicente les daba un tratamiento exquisito, con lo cual recuperaba muchos, pero es verdad que estos animales, si no los tratas, pues terminan muriéndose de emaciación, de puro consumo. Es verdad que hay lesiones muy interesantes, aparecen enteritis, tanto en delgado como en grueso, aparece una rinitis purulenta bastante interesante y, sobre todo, casi definitorio, aparece una atrofia de timo muy marcada. Ya sabéis que en los animales más jóvenes el timo es un órgano bastante grande porque es donde se está produciendo la selección clonal de los futuros linfocitos T, esos timocitos que dan lugar a los linfocitos T y, por tanto, es un órgano muy grande que va disminuyendo con la edad del bicho. Teóricamente, cuanto mayores somos, pues más linfocitos T diferenciados ya tenemos y, por tanto, necesitamos tener menos. Hay otra teoría que dice que cuando el timo se nos acaba, pues se nos acaba la vida porque realmente ya no tenemos más repuesto para esos linfocitos.
Incluso se producen otras alteraciones como ese infiltrado de células en el tejido nervioso que muchas veces pues, va a ser el responsable de ese comportamiento anormal de los animales, esas estereotipias, esa obnubilación, esa apatía y ese estado en general de depresión nerviosa. Bueno, pues eso hicimos. Cogemos todos esos animales, diagnosticamos, tomamos ADN y tomamos todos los potenciales padres y lo que hacemos es un panel de microsatélites para paternidad. Y determinamos de ese grupo de animales quiénes eran los padres que habían dado lugar a los animales sanos y enfermos. Tenemos casos donde solo tenemos afectados, pero tenemos 2 casos más que interesantes donde tenemos afectados y sanos. Y esto nos permite hacer comparaciones. ¿Qué empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar que cuando vamos haciendo la determinación de paternidad, en muchos casos vemos como un único padre es el responsable de la mayoría de los animales que nos han mandado. Aquí empiezan a surgir dudas porque se tienen que utilizar todos estos berracos en la misma proporción para poder afirmar de un grupo de animales tomados aleatoriamente, pues este padre tiene más responsabilidad. Si este padre yo lo estoy utilizando con mucha más frecuencia, obviamente este análisis pierde capacidad discriminante porque de modo obligatorio casi tendré siempre más hijos de ese berraco. En este caso sí se producía ese fenómeno de que prácticamente los berracos se utilizaban con la misma frecuencia. Cuando nos vamos a los casos control, donde tenemos animales sanos y enfermos, descubrimos algo más que interesante, que en ambos casos el padre que producía más de la mitad de los animales enfermos producía muy pocos animales sanos. Es decir, la mayor parte de los hijos de este tenían tendencia a enfermar, a expresar la enfermedad. Y en otro caso nos ocurre lo mismo. El berraco que produce la mitad de los animales enfermos, pues produce el 20% de los sanos. No deja de ser interesante. Y aquí hicimos una prueba más interesante, que es quita esos animales a ver qué pasa. Quitas esos animales y en un plazo relativamente razonable la enfermedad disminuye notablemente. Y esto fue ya la confirmación de que realmente estábamos viendo algo que podía atender. Y incluso pues vemos cómo se produce una cierta evolución y si no quitan los animales, esto era una granja que en el 13 estaba afectada, hicimos una determinación de paternidad, este animal pues pidió pista para ir al matadero, pero el ganadero decidió que no era suficiente argumento. Total, estos veterinarios que me dicen que este animal va y lo deja. Bueno, pues un año después ya producía el 60% de los animales enfermos. Interesante. Ahí es cuando empezó a creerse y ahí es cuando empezó a tener una cierta conciencia. Es decir, parece que sí, parece que esto lo publicamos en Veterinary Record, que debo decir que se ha convertido en la revista oficial del PFTS. Prácticamente todo lo que está publicado, esta enfermedad, está en Veterinary Record. Y aquí pues publicamos esta experiencia que habíamos hecho pues, gracias a Enrique, a Vicente, a Pablo, a George, a ver, vosotros decís el apellido ya si eso, y que pues, nos daba una evidencia de que había algo en la genética que podía ser. Hicimos más estudios, tratamos de ver si se discriminaban bien las poblaciones, aquí ya no era tan fácil, y pasamos al siguiente escalón que fue, vamos a hacer un genotipado de alta densidad, es decir, vamos a ver entre 60 y 62.000 puntos del ADN para ver si encontramos algún punto que esté significativamente relacionado con estar enfermo, con tener PFTS o no. Bueno, cogimos 48 animales, 38 sanos y 10 enfermos, al revés, 38 enfermos y 10 sanos, está cambiado, ¿vale? Hicimos ese panel de alta densidad, ese chip de Illumina, y luego hicimos un análisis estadístico que nos produjo una cierta frustración. ¿Por qué? Porque había puntos, fijaros, como en el cromosoma 4 o en el cromosoma 9 o en el 14 había algún punto que aparecía que era sospechoso de que hubiera ahí, en el ADN, algo que estuviera relacionado con la predisposición a aparecer. Pero no se terminaba de verificar. Siempre hacemos la misma coña. Esto que parece que es Marco, en realidad es Mark 0, pero mi Enrique dice, coño, he hecho a huevo, ¿eh? Le han puesto hasta mi nombre a uno de los puntos. No, en realidad hay muchos marcadores que se llaman Mark y luego pues un número, ¿vale? Esto nos produjo una cierta frustración. Debo deciros que en aquella época hacer un genotipado de alta densidad era muy caro y nosotros éramos muy pobres, con lo cual, pues aquí paramos, no seguimos más allá, pero hubo un grupo italiano-portugués que eran más ricos que nosotros y hicieron muchos más animales. ¿Y qué descubren? Descubren que efectivamente en el cromosoma 8 y en el 14 hay algo. Hay puntos que están significativamente relacionados con tener PFTS o no tener
PFTs. Esta es la confirmación, la segunda evidencia, de que hay en el ADN algunos puntos que hacen que un animal que lleva alguna de esas mutaciones puntuales, alguna de estas variantes alélica, pues puede producir predisposición a sufrir síndrome de mal crecimiento o de fallo del crecimiento peridestete. Publicado en Veterinary Record, insisto, es el órgano oficial del PFTS. Y 4 años después, un equipo en el que hay italianos, chinos, está Harding, insisto que este hombre pues, tiene una capacidad de descubrir enfermedades nuevas muy llamativa, y está Rothschild, que es el líder espiritual del Roslin Institute en Escocia. Vuelven a hacer un estudio, más animales todavía, el mismo genotipado de alta densidad, 62.000 puntos estudiados a lo largo del ADN, y estos que descubren, pues descubren que en el cromosoma 11, en el 3, en el 6 y en el 1 hay algo que puede estar relacionado con la predisposición a sufrir PFTS o no. Y aquí ya empezamos a tener una mala noticia, porque parecía buena noticia lo de ir a buscar el ADN, ¿verdad? Y aquí empieza el sueño, a veces producto de la intoxicación química de algunos genetistas, que es, joder, yo quiero encontrar ese único gen que rija y que me diga qué animales son susceptibles o no, porque si yo soy capaz de ver ese gen y genotiparlo, joder, puedo elegir animales sensibles o animales resistentes. Es magnífico. Claro, pero fijaros, 3 experiencias, cromosoma 4, 9, 14, otra experiencia, cromosoma 8, 14, otra experiencia, cromosoma 3, 11, 1, 6. ¿Qué significa esto? Pues que muchas de estas mutaciones puntuales son propias de una población. Y en esta población yo podría hacer ese panel, podría ver la variante alélica que hay en cada uno de esos puntos y encontrar animales susceptibles y animales resistentes. Pero si me voy a otra población y hago ese panel, probablemente fracasaré, porque en esa población habrá otras mutaciones puntuales que estarán influyendo. Y esta es la perversión, esta es la maldad de los genotipados de alta densidad. Cuando uno va a una cosa que se llama QTL Database, los de genética somos muy friki y tenemos bases de datos públicas para casi todo, cuando uno descubre un punto del ADN que aparentemente está relacionado con algo, va y lo publica. Mientras que antes solo estaba relacionado con caracteres productivos, ya empieza a haber mapas de cromosomas, cada raya de estas, aunque vosotros no seáis capaces de verlo, yo tampoco, para que no me voy a engañar, es un cromosoma, pues cada punto de estos significa que hay algo en esa zona del ADN que está estadísticamente relacionado con la predisposición o no a sufrir PFTS. Pues ya veis que hay unos cuantos, pero esto ya no deja de ser una buena noticia agridulce. La buena noticia es que ya empezamos a trabajar en enfermedades y en susceptibilidades haciendo genotipados. La mala es que muchas veces esos marcadores van a ser propios de una población y no van a ser fáciles de extrapolar a otras poblaciones. Segundo ejemplo, en el que ya empezamos a conocer cómo la variación de la dotación genética del patógeno influye en que sea una enfermedad emergente o sea más grave o menos grave, pero aún no conocemos muy bien la influencia del acervo genético del hospedador. Diarrea vírica epidémica, otra de las grandes emergencias o reemergencias que hemos tenido últimamente. Emergencia en países como Rusia, Estados Unidos o Argentina, reemergencia en países como prácticamente toda Europa, Australia o Brasil, porque ya la habíamos tenido en los años 80, la emergencia de diarrea vírica epidémica. Yo recuerdo que esto emergió en Europa en Estados Unidos en el año 14 y una de mis alumnas de máster en aquella época me preguntó, dice, ¿qué va a ocurrir si aparece aquí? Es una muy buena clínica, con muy buen ojo y muy buena profesional, y no era capaz siquiera de identificar que tenía en sus poblaciones vírica epidémica, porque estaba completamente endémica, ni se enteraba de que tenía el virus. Hombre, yo le dije, pues hombre, va a pasar que no nos va a sorprender, coño, porque ya apareció en los años 80. Claro, la diferencia entre una emergencia y una reemergencia es que estos hablaban de 5 semanas con destetes 0. 5 semanas de mortalidad 100% en las lactaciones. Y nosotros, pues en el peor de los casos, me imagino que hay de todo y hay casos extremos, pero yo solía oír un incremento del 20-25% de mortalidad en lactación, llegar hasta un 40%, pero no era ese desastre de 5 semanas destetando 0 lechones que estaba ocurriendo en Estados Unidos. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues fijaros, el año 13-14 ese virus viajó infinitamente más que cualquiera de nosotros, porque además se describe muy bien como en China, esa gran fuente de enfermedades emergentes, ya si es otro día le dedicamos un monográfico a China. En China empiezan a aparecer cepas de alta virulencia y no empiezan a aparecer en el 14, empiezan a aparecer en el 10, en el 11, en el 12, en el 13. En el 14 los chinos con mucho cariño hacen lo que saben hacer muy bien, que es exportar, y se lo exportan a Filipinas, a Indonesia, a Japón, a Corea. Y de repente en el 14 aparece en Estados Unidos y cuando se le hace genética a eso se descubre que es una cepa china.
de alta virulencia que ha llegado de China. ¿Cómo? Ni puta idea. Pero desde el momento en que el ARN de este bicho se puede encontrar en el pienso terminado, como ha demostrado Tania Opresnik, tenemos un grave problema. De ahí, pues los norteamericanos, que son así de solidarios, pues lo comparten con sus vecinos, Canadá, México, pero curiosamente en el año 15 en China se genotipa una cepa que viene de Estados Unidos. Hostia, esto a mí me da la impresión de que hay una fuente relativamente importante de intercambio entre Estados Unidos y China en este tipo de bichos. Esto es el tránsito de esta enfermedad. ¿Y qué sabemos de esta enfermedad? Empezamos a saber que hay cepas que producen grave enfermedad, una enfermedad muy grave, hay cepas que producen una enfermedad mucho menos grave, pero hay animales que aparentemente resisten mejor o no. La parte de los animales no la conocemos muy bien, la parte de las cepas vamos conociéndola. ¿Y cómo lo hace este bicho? No os juro por Dios que no os voy a machacar el cerebro y sobre todo porque os agradezco que hayáis venido después de la cena de gala, así que me voy a portar bien. Estos esquemas ya los conocemos de sobra, sobre todo gracias a Virus Pirs. Pues dentro de todos estos genes, el virus de la diarrea vírica epidémica tiene tres tipos de proteínas muy interesantes, que son las que protegen al virus de la respuesta inmune. Y que las mutaciones en algunas de esas partes es lo que ha hecho que aparezcan cepas de altísima virulencia porque son mucho más eficaces inhibiendo la acción del sistema inmune del hospedador. ¿Cómo lo hace? Pues una de ellas es envolviendo muy bien el ARN de doble cadena. Nosotros, las células eucariotas, no tenemos jamás un ARN de doble cadena. Por lo tanto, el sistema inmune sabe que cuando hay un ARN de doble cadena, algo no va bien y es el resultado de una replicación vírica. Esa señal es suficiente para detonar una respuesta basada en interferones, alfa, beta y gamma, que es la principal fuente de acción directa con los virus. Bien, pues si yo envuelvo muy bien mis ARN de doble cadena, evito que el sistema inmune los vea y evito que haya una respuesta. Pero por si acaso lo ve, además tengo proteínas que lo que hacen es inhibir la secreción de gamma interferón actuando sobre ciertos receptores. No insisto que yo soy inmunólogo usuario, no tengo mucha más idea que vosotros, pero lo que hace es bloquear ciertos receptores como el NF-kappa beta, que es fundamental para que se secreten y se produzcan interferones. Fijaros el virus, que listo es el cabrón, y esto es probablemente la causa de la aparición de cepas hipervirulentas, que son las que han llevado pues, a la emergencia y a la reemergencia de esa enfermedad, y que sabemos que se disemina de forma regional más que bien. Basta, yo trabajo en una granja de Pinipón, que es la de la Facultad de Veterinaria de Murcia, siendo la de Pinipón es la más grande que hay en el país, pero bueno, de repente un día los lechones empiezan a cagarse y ese mismo día dos compañeros de la zona me llaman y dicen, oye, ¿cómo está la vírica epidémica por la zona? Digo, vale, ya sé lo que tengo en mi granja, ¿vale? Bien, bueno, esto es un ejemplo y ya empezamos a poder colocar las cepas. Nos gustaría que, como con todos los virus, colocando la cepa en el clado correspondiente, nos diga lo virulenta que va a ser o que no va a ser, pero insisto que hay una parte que no conocemos, que es la otra parte, la del huésped, porque esto sí es un patógeno que interacciona con su huésped y, por tanto, pues, con el hospedador, perdón, y, por tanto, pues, sería bueno que supiéramos qué del ADN del cerdo marca. Y voy a terminar con un último ejemplo, una enfermedad, como os dije, facilita, que conocemos prácticamente ya de forma exhaustiva, que ya no nos da problemas y que la hostia con el puto Pirs. Me gustaría decirlo de otra manera, pero ya sabéis que yo soy de campo y esto se lo he oído a los ganaderos muchas veces. Y que aquí nuestra amiga pues, ha venido a revolucionarlo todo y a ponernos todavía más patas arriba. ¿Y qué sabemos? Aquí sí que conocemos, aunque parezca mentira, una enfermedad que nos da tantos problemas, sí que hemos generado muchísimo conocimiento, que muchas veces pues, no nos sirve demasiado o no es muy aplicable. Y desde el punto de vista genética, más allá de que ya tenemos incluso animales creados de forma laboratorial, a los que se le ha hecho una delección del receptor, que es ese CD163, esos animales CD163 negativo-negativo, que no tienen el receptor del virus y, por tanto, son absolutamente refractarios al virus. Más allá de eso, pues evidentemente también ya tenemos trazas de cómo funciona la genética. Primer dato interesante de la genética del virus. Es el virus con la mayor tasa de mutación descrita en la naturaleza. Si nos fijamos en ese virus que nos ha tenido acorralados más de 2 años, tiene una tasa de mutación de 10 a la menos 3 sustituciones por sitio y año. Igual que la influenza normal, que la influenza aviar o la mitad que el SIDA, por poner un ejemplo. Esto es el coronavirus que nos ha tenido acorralados en nuestras casas. Tela. Pues que es el que tiene a nuestros cerdos acorralados desde hace 30 años,
tiene 4,7 por 10 a la menos 2, un exponencial más de capacidad de mutación. Muta como si se fuera a acabar el mundo. ¿Y por qué lo hace? Precisamente por eso, para no acabarse. Porque es una forma de sobrevivir y porque además, si fuera en otro ámbito, diríamos que es muy torpe, porque su ARN polimerasa es muy ineficiente y al copiar su ARN comete muchísimos errores, lo cual le ha dado una ventaja adaptativa a este virus. Cosas que ya sabíamos. Diferentes animales, diferentes respuestas. Información de ayer y hoy, 2004. Federico Zuckerman, hace casi 20 años, ya nos decía que había una variante alélica en el receptor de interleuquina 12 que hacía que los animales fueran más o menos susceptibles. ¿Por qué no hemos progresado en esto? Porque, insisto, esa variante alélica es propia de una población y luego en otra población no la encontramos o depende de otro elemento genético. Pero esto ya lo sabíamos hace muchos años. Diferentes cepas, diferentes respuestas, también lo sabemos. Y desde las cepas de baja virulencia que estamos viendo hasta la cantante folclórica esta que nos está machacando ahora, pues sabemos que hay extremos, o las cepas hipervirulentas chinas de hace 10 años o las cepas hipervirulentas bielorrusas o letonas de hace 7 u 8 años. Todas estas son el resultado de variaciones en su ácido nucleico que no somos capaces muchas veces ni de predecir ni de interpretar. Somos capaces de cerrar el ácido nucleico completo, 15.000 pares de bases, que es lo que tiene esto ahora mismo desde el punto de vista de secuenciación. Es muy fácil, muy rápido y muy barato, pero no somos capaces siquiera todavía, en muchos casos, de entender qué variación va a dar lugar a un incremento de virulencia o qué variación va a dar lugar a una cepa que produzca una mejor respuesta inmunitaria. Distintos animales, distintas cargas víricas. Esto lo sabemos también. Incluso distintos animales, 2 picos de viremia. Pero esto no solo depende del animal, sino que depende del animal y de las cuasiespecies que se estén produciendo del virus dentro del animal. Porque al tener esa tasa de mutación tan bestial, un animal que está produciendo millones de virus por minuto, pues la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes es extremadamente alta. Y también hace muchos años sabemos que en 13-14 días de curso de la enfermedad, un cerdo puede tener hasta 25 cuasespecies diferentes partiendo de la misma cepa. Esto es una malísima noticia y es por lo que hace 30 años que nos peleamos con este cabroncete sin ser capaces todavía de hacer mucho. Vamos más allá y empezamos a ahondar en la genética de los cerdos y encontramos, por ejemplo, este es el equipo de Rowland y de Bodycare que llevan trabajando mucho tiempo, son los mismos que los de los gráficos anteriores y ya encuentran en el cromosoma 4 y en el cromosoma 7 puntos del ADN, sobre todo esto, que le han llamado BUR, por no llamarle BUR 100000125, que es un SNP, una mutación puntual, y cuya variante alélica hace que los animales tengan más o menos carga vírica durante el proceso de la enfermedad y hacen que pierdan más o menos ganancia media diaria durante el proceso de la enfermedad en transición. Explicar el 16% de la varianza de una carga vírica es una barbaridad, es altísimo, es muy alto. Y hace que también explique, por ejemplo, me lo está diciendo aquí este chivato, pero no te preocupes que me voy a ajustar. Y sabemos también que las distintas variantes de esa mutación puntual en concreto de la población que Rowland y Bodycare estudian va a producir respuestas diferentes a las vacunas. Es decir, también influye en la varianza de la cantidad de anticuerpos que se produzcan. Y esto sí que lo publicaron, pues creo recordar que el año pasado o hace 2 años como mucho. Siguen estudiando cómo influye la genética del animal en la aparición de la enfermedad, en la cantidad de virus que el animal tiene que manejar en sangre y en la cantidad de anticuerpos que es capaz de producir. Y fijaros, como esto ya os lo enseñé antes, no os pilla de sorpresa, cada rayita un cromosoma diferente, esto es en el 2015, las zonas del ADN que conocíamos relacionadas con PIRS. Y es zonas del ADN estadísticamente relacionadas con la cantidad de anticuerpos que es capaz de producir un animal frente al virus. Bueno, como veis, cuanto más larga es la raya roja, peor, porque significa que más grande es la zona del ADN donde hay algo, ya pero qué, bueno, ya lo veremos, ahí hay algo que estadísticamente está relacionado con la producción de anticuerpos. Pues fijaros en el 22 donde estamos. Esto es con respecto a carga vírica. Buena noticia, se está estudiando mucho. Mala noticia, es muy poligénico. Por lo tanto, conseguir que todo eso cuadre va a ser, si no imposible, extremadamente difícil. Y si nos vamos a la producción de anticuerpos, que era lo que veíamos antes, pues fijaros cómo hemos pasado de un mapa donde había 3 puntos a un mapa donde hay bastantes más puntos de ADN que puede influir significativamente en la producción de anticuerpos.
Tenemos que seguir en ello. ¿Por qué tenemos que seguir en ello? Porque nunca vamos a llegar a entender o nunca va a existir ese test genético perfecto que nos indique qué animal va a ser resistente. Me imagino que todos ustedes han visto la película Gattaca. Yo con mis alumnos suelo citar esta película. Gattaca es una película modernísima del año 93, es decir, cuando yo empecé en el sector, pero que ya tenía trazas de futurismo muy interesantes y donde los seres humanos se clasificaban según su genética, si eran buenos o si eran malos. Esto en el cerdo todavía falta mucho por llegar. Para concluir y ajustarme exactamente en el tiempo, voy a tener que decir las conclusiones muy lentas porque me quedan 2 minutos y ya os digo yo que aquí no me va a sobrar ni un segundo. Nada, de broma. Obviamente van a seguir apareciendo enfermedades emergentes, no nos queda otra. Cada vez invadimos más espacios, más nichos ecológicos, tenemos más densidades. Donde hay animales hay cada vez más animales. Y esto pues va a promover, evidentemente, que antes o después aparezcan alguna enfermedad. Como decía un veterinario que era don Francisco Pardo, que trabajaba en Cefusa cuando yo entré, no lo quitemos todo, que nos quedaremos sin trabajo. Este hombre era de Málaga y cuando entramos Paco, Pepe y yo, entramos con mucha ganas y decía, ojo, no vayáis a quitar todas las enfermedades, no os preocupéis, van a seguir apareciendo, con lo cual sin trabajo no nos quedaremos. Va a depender del hospedador. Cuando no haya patógenos, obviamente va a tener mucho más importancia, pero cuando haya patógenos también va a depender del acervo genético del patógeno y de la interacción que se produzca entre el patógeno y el hospedador. Las reemergencias pues van a ser otro pan de cada día y vamos a tener continuamente nuevas reemergencias de patógenos que ya conocemos y que se van a presentar pues con otra virulencia, con variaciones clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a prestarle cada vez más atención, porque ya se está en ello, a la relación que existe entre la genética del cerdo y las enfermedades. Porque al final, no os olvidéis que esto tendremos que meterlo, ya lo estamos metiendo, de hecho, en los programas de mejora genética, porque será un elemento que nos exigen. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, que seguro que sí os habéis dado cuenta, a lo largo de la presentación pues he ido poniendo razas minoritarias españolas. Estas enferman igual que todas, tienen menor susceptibilidad, porque son más rústicas. Perdón, pero evidentemente pues esto también es un modelo que a veces tendremos que mirar y para entender por qué son menos susceptibles. Producen mucho peor, evidentemente. Me quedan 8 segundos, así que son lo suficientes para decir que si tenéis alguna pregunta, no os olvidéis que yo os he agradecido que hayáis madurado después de poneros de copas, así que espero que me correspondáis y las preguntas sean fáciles. Muchísimas gracias. 000000. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Hombre, una cosa es que seáis buenos conmigo, otra cosa es que no digáis nada. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, primero felicidades, Guillermo, por varias cosas, por la charla y por cuadrar el tiempo. Muchas gracias. Que en España no se ve muy frecuentemente. Muchas gracias. Oye, has comentado una lista de enfermedades y, bueno, algunas de estas las conocemos de hace mucho tiempo. A mí me preocupa y me gustaría tener tu opinión. O sea, tenemos Asia desbocada. Hablamos de las pestes, ¿no?, de la africana y tal, pero cuando vas a Asia es que tienen clásica, tienen africana y encima van teniendo brotes de aftosa. Y claro, no sé cómo lo ves, no lo has puesto ahí como reemergente, pero yo creo que es la siguiente en la lista. De hecho, el otro día miraba las frecuencias de aparición y me parece que es 2010 Japón, 2014 Corea, 2016 me parece que otra vez Corea, ahora la última está en Indonesia. ¿Cómo ves eso? Escucha, malamente, tran, como dice Rosalía. El problema de Asia es lo que has dicho tú, que está completamente desbocada. ¿Por qué? Pues porque hay una densidad biológica brutal. Y tener una densidad biológica brutal, pues al final promueve la aparición de este tipo de cosas. No solo eso, ¿por qué de repente los murciélagos frugívoros se convierten en un peligro para la humanidad y para los cerdos? Pues porque empezamos a invadir nichos donde vivían estos animales y estos animales al final se buscan la vida. Si las ratas entran en las naves de cerdo a comer pienso, pues coño, yo soy un murciélago y por lo mismo también entro. Y ya empezamos a abrir nichos.
¿Que aftosa se va a convertir en un problema? No cabe ninguna duda. Además, creo recordar que en Europa ha habido algún brote relativamente hace poco. Con lo cual, pues bueno, que viene, seguro. Que estamos muy asustados y obnubilados por algo que tenemos mucho más cerca, que es la africana. Ya en Alemania, pues, ¿qué os voy a contar? Yo tengo una alumna trabajando en un instituto biológico en Alemania dedicado solo ahora mismo a africana. Solo están haciendo infecciones experimentales de africana y locos para tratar de desarrollar pues, estrategias de control, para entender la relación que tiene el cerdo blanco y el jabalí con el virus, qué ocurre cuando interaccionan jabalí y cerdo blanco, y todo esto, pues, evidentemente, es el futuro y es donde tenemos que trabajar. Seguro. Y que Asia va a seguir produciéndonos grandes regalos, coño, no me cabe ninguna duda. ¿Se imaginaban los norteamericanos que les iba a llegar un virus de diarrea vírica epidémica de China? Porque además tendemos a creer que nuestra bioseguridad nacional es buenísima. Y nuestra bioseguridad nacional es extrañísima. Baste saber que hace 5 años en España se habían metido 1.350 jabalíes centroeuropeos para cinegética, procedentes de sitios muy tranquilos como Rumanía, Hungría, Bulgaria. Pero, hostia, estamos locos. Pues el Ministerio de Agricultura, que Dios me perdone y que nadie se ofenda, pero permitía la entrada de ese tipo de animales. Con lo cual, en el comercio global en el que estamos ahora mismo, esa Asia desbocada pues, va a seguir produciendo emergencias. ¿Más preguntas? Por allí veo alguna. Guillermo, felicidades por la exposición. Gracias, Rafa. Oye, yo te voy a preguntar, porque en Latinoamérica últimamente, y no sé si es emergente, reemergente o qué es, pero está empezando a haber problemas con Senecavirus en Chile, en Brasil, y quería saber si has oído tú algo de esto o cómo lo ves. Sí, claro que he oído, y de hecho he visto algún caso de Seneca en Brasil. Y en Chile hablé hace muy poco con un responsable sanitario de una empresa yo hasta ahora tenía la sensación de que el Senecavirus no era demasiado malo, y esto me decía, pues he tenido un 40% de mortalidad en las lactaciones. Digo, coño, pues para no ser malo, casi seguro. No, segurísimo, sí, claro que sí, es el mismo que te llama a ti. Pues estuve en Río con él y me hablaba de esto. Dice, no, hemos tenido una emergencia de Seneca, una cosa seria, y en Brasil le están apareciendo bastantes brotes. Una más. No la he puesto porque es que ya dice, al final la lista es muy grande y no, es raro que de allá para acá venga fácilmente. De Asia no me cabe ninguna duda que si estuviera el Seneca en Asia ya estaría en muchos más sitios. Pero de América es mucho más raro que venga. Pero bueno, si viene ya tenemos otro problema serio, porque además ya sabes que el problema del Seneca es que clínicamente muchas veces es indiferenciable de aftosa. Pues ya te has liado con el Enrique. De nada. Una última pregunta, como mucho, si hay. Si no, ya cerramos, porque ya vamos con un pelín de retraso. Bueno, pues gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. todos. Un placer hablar para vosotros.